uruguaya es la base de la gastronomía nacional. Comemos mucha carne y cocinamos mucho con carne. Uruguay podríamos decir que es un país de carne. Realmente tanto la producción como el consumo de carnes nos identifica. Dicen algunos estudios de antes de que llegaran las vacas que sí nuestra dieta era bastante más diversa. Se consumía un montón de pescado, se consumían vegetales. Llegadas las vacas parece que todo cambió y realmente comenzó a tener una importancia predominante en la dieta nacional. Somos un resultado de lo que hay en abundancia en las tierras. Comemos lo que tenemos cerca y la carne, o sea, sobre todo la vacuna, es muy saciante. Comer carne es una tradición uruguaya. En la mesa sí, pero también es parte de nuestra vida social. En realidad eso es así porque debe ser así, ya que comer no es solamente el acto de suministrar nutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, proteínas, que es lo que a veces podríamos pensar que es lo que nos interesa de hacer una alimentación equilibrada. Comer es un placer y un disfrute y así debería ser, y por otro lado constituye, sí, claramente un factor de identidad, ¿no? Como cultura y como pueblo. Somos una superficie que tiene gran producción y que históricamente y actualmente ronda, por un lado, en parte su economía y por otro lado sus tradiciones, que son muchas veces inseparables. Vos caminás por las veredas de Uruguay y cada 4 o 5 esquinas, a las 7 de la tarde o al mediodía, sentís un olor a humo de parrilla que es muy representativo de lo que es nuestra gastronomía. Pero para llegar al plato de milanesas o al asado, antes hubo un proceso largo en la cadena productiva, desde la cría hasta el desposte de la res. Vayamos otra vez al comienzo. El ganado uruguayo se cría y se engorda en su mayoría en pasturas naturales y abiertas. Eso, dicen los que saben, es la clave para una calidad de carne única. En los últimos años también han surgido establecimientos que trabajan con ganado de feedlot o corral. Además, desde 1988 está prohibido por ley el uso de hormonas y antibióticos en la carne vacuna en la fase de engorde. En función de su alimentación y vida, la carne, es decir, el músculo, tendrá distintas características. La carne de pastoreo es más roja, tiene menos grasas y esta es de color amarillo. La carne de un vacuno criado en corral es más rosada y tiene más grasa intramuscular, que es de color blanco. Para todos los que hoy se están cuestionando el comer carne o no comer carne, o de dónde viene lo que estoy comprando, que un animal sea criado al aire libre, con disponibilidad de espacio para moverse, con suficiente alimento, con suficiente agua, realmente va a tener un resultado mejor en lo que te va a brindar a vos. El consumidor, en la medida que fue conociendo las bondades y la terneza y la homogeneidad de la carne de feedlot, fue apreciando ese tipo de producción y lo viene demandando y se está instalando en el mercado interno como una especialidad, inclusive dispuesto a pagar más por las condiciones de terminación y terneza que le generan a la carne. Y por lo tanto eso también ha sido un cambio de hábito. Por suerte existen distintos gustos y elecciones, y la gente, algunos son más a favor y otros más en contra, pero o prefieren más uno que otro, y eso está bueno porque diversifica la producción. Uruguay tiene una carne que está criada de diferente manera, su alimentación es diferente. Uruguay no tiene hormonas en su ganado, o sea, Uruguay lo que tiene es tiene una cría, una alimentación y una inocuidad en sus frigoríficos que hace que la calidad de nuestra carne sea diferente. El novillo engordado va al frigorífico. Allí se seleccionan los cortes que bien pueden ir al exterior o a las carnicerías locales. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar en una carne? Bueno, que tenga una coloración roja, que no tenga demasiada presencia de grasa, esas carnes extremadamente marmoladas que son muy apreciadas en algunos mercados. Tienen un porcentaje de grasa muy alto y tienen que ser consumidas en muy baja cantidad para que nuestra dieta sea
saludable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Que esos músculos estén firmes, que tengan una coloración roja buena de oxigenación, que no tengan demasiado tiempo, que no tengan mucho olor, que no tengan olor. Ese tipo de cosas me parece que tenemos que mirar. Yo creo que hay que ir como en un punto para atrás, hacia las bases de cómo consumíamos carne cuando teníamos más contacto con el carnicero. Una buena carne es un animal joven, novillo y que tenga cierta cobertura de grasa, ¿no? Indudablemente, cierta cobertura de grasa le da sabor y le da terneza a la carne. A la carne no tenés que asimilarla solamente, no tenés que asociarla solamente a la grasa. ¿Por qué? Porque además la gente piensa que la grasa es mala. La grasa de nuestro ganado no es mala. Estamos hablando de cosas que no sean en exceso. Pensar que un corte que es duro no es un corte noble. Y de repente, si investigás un poquitito más, no tenés que tener un runner y una máquina envasada al vacío para hacer una cocción lenta. Una cocción lenta de 6 horas, un braseado, lo podés hacer en una parrilla o en el horno a gas de tu casa, de tu cocina, que tiene 15 años. Cuánta carne incluimos en la dieta de los uruguayos va a depender también del precio en las carnicerías, tiendas y supermercados. Hay cortes más accesibles y otros notoriamente más caros y exclusivos. Indudablemente lo que más se vende es la carne picada, porque es por precio y porque es una carne que se sirve para todo. Y también después el asado puede ser uno de los cortes más consumidos, porque hay que ver que la mayoría del asado de la faena se vende en el mercado interno, ¿no? Los meses de frío e invierno se consume mucha carne con hueso para la olla, y en verano se consume más carne para hacer churrasco, para hacer a la parrilla. Uruguay exporta, pero también importa carne para el consumo interno. Eso también influye en el precio de la carne. ¿Qué hay de cierto en eso de que la mejor carne es la que se exporta? Lactosa nos dejó a nosotros con muchísima carne que estaba para la exportación en el mercado interno. Esa carne se empezó a consumir en el mercado interno. Hasta ese momento nosotros había cortes de carne que no teníamos ni idea de qué eran. Bife ancho, bife angosto, el French rack de cordero. Hay un montón de diferentes cortes de carne de los que la población a grosso modo no conocía. Ahí empezamos a verlos. Y ahí también empezó a entrar en la dieta y empezó a ser demandado por el consumidor. Pero es un consumidor de nicho, es un consumidor de poder adquisitivo alto. Hoy en día en Uruguay se come en cuanto a calidad la misma carne que cualquier parte del mundo. Obviamente hay diferencias, pero de valor en la misma góndola de cualquier supermercado, pero tenemos para todos los gustos. Primero la carne que trabajamos normalmente es buena calidad, es carne excelente calidad, al lado de lo que se consumía antes, un lujo la carne. Hoy en día es un lujo al lado de lo que se consumía cuando hace 30 años atrás. Es espectacular. Y tenemos... También está que el carnicero busca un mercado. Vos tenés un mercado que tenés que competir en precios y lo mismo en los supermercados. Cuando te buscan precios, no buscan calidad. Entonces, si vos querés calidad, lo tenés. El carnicero, si quiere comprar novillo de feedlot, compra novillo de feedlot. Si quiere comprar novillo bueno, y si no, también puede comprar vaca. O sea, un poco uno se adecúa al barrio, ¿no? Porque hay gente que busca calidad, sí, en todos lados, ¿no? Pero por ejemplo en los barrios de bajo poder adquisitivo, por lo general lo que se busca es el precio. Entonces ahí el carnicero tiene que adecuarse para competir con precios accesibles a esa gente que quiere comer. No le importa que sea un poco mejor o un poco peor la carne, ¿no? ¿Qué ha cambiado? Y bueno, sí, lo que ha cambiado es que hoy los consumidores uruguayos en un restaurante o en nuestras propias casas, y por de pronto uno va al supermercado y se encuentra cortes que antes no conocía. Y sobre todo métodos de cocción que antes no conocía. Nosotros
claramente por historia y por herencia consumimos 4 o 5 cosas relacionadas con la carne, o sea que la materia prima era carne. Bueno, ni que hablar, la parrilla, los estofados, los pucheros y la milanesa. Hay algunos uruguayos que se están animando a nuevos cortes y a probar cosas nuevas, pero en general somos muy tradicionales. Creo que somos bastante tradicionales, por más que vamos evolucionando y se pone de moda de golpe la entraña, de golpe en otro momento otra cosa, pero la realidad es que el uruguayo come carne, somos el país que come más carne del mundo y creo que cuando se discute la seguridad de comer carne, Uruguay debiera ser puesto de ejemplo, porque de última tenemos un nivel de vida casi 80 años, al mismo nivel que los países más desarrollados del mundo, comiendo casi 90 kilos de carne. Somos conservadores, como uruguayos seguimos siendo conservadores. Hay gente que dice que estamos cambiando un poquito y que cuesta verlo todavía a nivel masivo. Seguimos siendo conservadores. Pero bueno, al mismo tiempo de que hablamos de la masividad, también hablamos del nicho y el nicho sigue creciendo. El tema es hacer de estas propuestas asequibles para todos, ¿no? Accesibles para todos. El uruguayo no sé si está valorando tanto. Vos fíjate que el uruguayo lo que le exige a la carne es que sea tierna y con poca grasa. Hay mucho más para darle y hay mucho más atrás de un corte que poca grasa y que sea tierna. Por eso te digo que creo que a nosotros todavía nos falta mucho, pero de a poquitito estamos exigiendo cada vez más. Hablemos de la entraña. La entraña ni siquiera es un corte. O sea, no está considerado en INAC como un corte vacuno, es el diafragma del animal. Y la entraña antes no se consumía. Hoy la entraña es la vedette de todas las parrillas. Pero de vuelta, la entraña es un corte que tiene una grasa que la gente por no saber, agarra, le saca la grasa, le saca la tela. No, bajo ningún concepto. Fuego bien fuerte, bien fuerte. La entraña bien fría. Uno le hace una incisión con el cuchillo como para que esa tela se corte, porque si no, la entraña se va a arquear. Pero eso se derrite, esa grasa es exquisita, no es una grasa no sana, se puede comer esa grasa y bueno, y la entraña te diría que o sea, es una exquisitez. Es el diafragma del animal que no está considerado como un corte vacuno, pero que sin embargo nos dimos cuenta que es una exquisitez comerlo. Entonces están apareciendo cortes. El uruguayo antes no consumía la picaña. Toda la picaña se iba para Brasil. Hoy no solamente la consumimos, pero sino que además sabemos cómo se hace y que ese centímetro de grasa que uno dice, lo voy a descartar, de ninguna manera. De vuelta se hace un cuadrillé en la grasa, se cocina horas a fuego muy lento del lado de la grasa y después, cuando esa grasa se derritió y quedó así crocante, que es exquisita, ahí se da vuelta. Imagínense el ahumado que se genera con esa grasa derritiéndose en la brasa. Y después uno lo da vuelta del lado de la carne y ahí le da el punto. Jugoso, cocido o como uno quiera comerlo. Pero entonces hay cortes que están entrando y que vinieron para quedarse. Y que bueno, y que ahora es difícil conseguirlos porque claro, porque todos queremos ese tipo de cortes. En los últimos años varios movimientos se posicionaron en contra del consumo de carne de vaca y de la ganadería. En el próximo episodio, ¿llegará el día en que en Uruguay no comamos carne de vaca? ¿Qué son las carnes sintéticas? ¿Qué tiene que ver Bill Gates en todo esto? Bueno, estamos por probar nuestra primera hamburguesa de proteína vegetal. Tiene pinta de carne. Tiene pinta de hamburguesa normal, un poquito más grande. Cuando se hacía tenía olor como a carne. Medio como a pancho, no sé. Bueno, probamos. Dale.